Nunca imaginé que estaría aquí hoy contando a todos sobre el momento en que mi vida cambió para siempre. Si me hubieras dicho hace años que experimentaría algo tan intenso, tan indiscutiblemente real, probablemente me habría reído. No era el tipo de persona que pensaba mucho en Dios o en la vida después de la muerte. Estaba demasiado ocupada viviendo el momento, trabajando duro, viajando y disfrutando de la libertad de mi vida en el mar. Pero todo cambió el día que me encontré cara a cara con la muerte, y con un amor tan abrumador que reescribió todo lo que creía saber. Sucedió mientras me preparaba para una temporada de charter en un barco en Saint Thomas. Ya lo había hecho 100 veces antes revisando el equipo, asegurándome de que todo estuviera listo para los viajes por delante. Ese día, estaba trabajando con un motor fuera de borda en un bote cuando, de la nada, falló. Antes de que pudiera reaccionar, el motor se volteó, y en un abrir y cerrar de ojos, me lancé al agua. Recuerdo la sacudida violenta, el choque de estar sumergida y luego en el impacto. La hélice me golpeó. No una vez, ni dos, sino múltiples veces. Mi cara se desgarró. Mis dientes se hicieron añicos en mi boca. Mi ojo se dañó, mi brazo casi se separó. Debería haber sido insoportable. Debería haber sido el peor dolor imaginable. Pero aquí está la cosa, no sentí nada. Ningún dolor. Solo una quietud extraña. Recuerdo hundirme, viendo el mundo sobre mí alejarse, el agua a mi alrededor extrañamente silenciosa. Debería haber estado en pánico. Debería haberme estado ahogando. Pero en lugar de eso, sucedió algo imposible. Me sentí completamente tranquila. Era como si el miedo, el dolor, el caos de lo que acababa de suceder no pudieran tocarme. Mi cuerpo estaba roto, pero mi mente, mi alma, se sentían intactas. Y entonces, me vi a mí misma. Estaba flotando, mirando hacia abajo, viendo mi propio cuerpo, mis brazos flotando sin peso a los lados. Debería haber visto sangre nublando el agua, pero no había nada, solo luz. Una luz brillante, cálida, indescriptible, me rodeaba. Algo que nunca había visto antes. No solo era brillante, estaba viva. Me envolvía como una presencia, como si algo o alguien estuviera allí conmigo. Y entonces, lo vi. Un brazo enorme, gigantesco más allá de las palabras, extendiéndose hacia mí. Era más grande que la vida, como algo sacado de una visión, atravesando el agua como si hubiera estado esperándome todo el tiempo. Sin pensarlo, sin dudar, lo alcancé, no con mis manos, sino con mis pensamientos. Y en un instante, estaba allí, aferrándome a él. En el momento en que lo toqué, sentí algo que nunca había conocido antes, un amor tan profundo, tan completo, que llenó cada espacio vacío dentro de mí. Era el tipo de amor que no necesitaba palabras, simplemente existía. Y luego, sentí una suave palmada en mi cabeza y escuché una voz que no era fuerte, pero que llevaba más poder que cualquier cosa que había oído antes. Simplemente dijo, aguanta, estás bien. Eso fue todo, solo esas pocas palabras. Pero en ese momento, supe no estaba sola. Nunca había estado sola, y nunca lo estaría de nuevo. No sé cuánto tiempo estuve allí aferrándome a esa presencia, pero el tiempo no parecía existir de la misma manera que aquí. No había prisa, ni miedo, ni dolor, solo paz. Una paz que nunca había experimentado antes. No me sentía mojada, a pesar de estar bajo el agua. No me sentía rota, aunque sabía que mi cuerpo había sido destrozado. Me sentía sin peso, sostenida por algo más grande que yo. Y en ese momento comprendí algo profundo en mi alma. Esto era real, más real que cualquier cosa que había conocido. No tenía palabras para eso en ese entonces, pero ahora, al mirar hacia atrás, sé lo que era. Era Dios. Era su amor, su presencia, su consuelo de que, sin importar lo que sucediera después, yo era suya. Pero entonces, tan repentinamente como había comenzado, sentí que me jalaban de regreso. No quería ir, quería quedarme en esa paz, en ese amor. En ese lugar donde nada faltaba y nada estaba roto. Pero no era mi tiempo. En un instante, fui arrancada de mi cuerpo, de nuevo hacia el caos del momento. El bote seguía girando descontrolado, y mis amigos gritaban mi nombre, tratando desesperadamente de llegar a mí. Podía escuchar su pánico, ver sus movimientos frenéticos a través del agua. Pero aún no sentía dolor. Debería haber estado en agonía. Mi cuerpo había sido destrozado. Pero yo flotaba, oscilando entre la conciencia y la inconsciencia, como si Dios todavía me estuviera protegiendo. La respuesta de emergencia fue lenta, demasiado lenta, pero de alguna manera me mantuve. Y ahora sé que no fue por mi propia fuerza, fue por su fuerza. No recuerdo mucho del rescate, solo destellos de rostros y voces. Mis amigos arriesgaron sus propias vidas para sacarme del agua, esquivando la hélice que seguía girando, arrastrándome hacia el barco con sus manos desnudas. Debería haber estado gritando, pero no lo estaba. Debería haber estado en shock, pero no lo estaba. Era como si algo de alguien me estuviera manteniendo unida, evitando que me deslizara hacia la oscuridad.
El barco aceleró hacia la orilla, pero todo parecía lento. Me desvanecía y volvía a la conciencia, mi visión se nublaba, mi cuerpo se enfriaba. Sabía cuán graves eran mis heridas, sabía que las personas no sobrevivían a cosas como esa, y, sin embargo, en medio de todo, sentí algo que no tenía sentido, paz, no miedo, no desesperación, solo paz. Era como si hubiera traído un pedazo de ese otro lugar conmigo. Un pedazo de ese amor, un pedazo de él. Cuando llegué al hospital, los médicos me miraron como si fuera una mujer muerta. Podía verlo en sus ojos. No tenía ninguna razón para creer que lo lograría. Y honestamente, si hubiera dependido solo de la fuerza humana, no lo habría logrado. Pero Dios no había terminado conmigo aún. Las siguientes horas fueron un borrón de cirugías, transfusiones de sangre y equipos médicos frenéticos tratando de recomponerme. El dolor debería haber sido insoportable. El daño debería haber sido demasiado grande, pero me aferré a lo que había visto, a lo que había sentido. Me aferré a esa voz, a esas palabras, aguanta, estás bien. Y griega de alguna manera, contra todo pronóstico. Sobreviví. No solo apenas. No solo por casualidad. Sobreviví porque Dios extendió su mano en esa agua y me sacó. La recuperación no fue fácil. Las heridas físicas fueron una cosa, cirugías, puntos, meses de rehabilitación, pero la verdadera batalla fue en mi mente y mi corazón. Estuve tan cerca de la muerte, tan cerca de algo mucho más grande que esta vida, y sin embargo, estaba de vuelta aquí, en un cuerpo roto, tratando de darle sentido a todo. ¿Por qué Dios me salvó? ¿Por qué se me dio una segunda oportunidad? Luchaba con esas preguntas a diario, pero en los momentos de quietud, cuando el mundo se ralentizaba y cerraba los ojos, todavía podía sentirlo, ese amor, esa paz, esa presencia. Nunca me dejó, y poco a poco comencé a entender. Dios no solo salvó mi vida, Él la cambió. Me permitió ver verdaderamente que Él era real, que Él estaba cerca y que nunca había estado sola, ni en el agua, ni en mi dolor, ni nunca. Comencé a sumergirme en la Biblia, buscando respuestas. Buscando algo que pudiera poner en palabras lo que había experimentado. Y entonces lo encontré en Isaías 41 minutos y 10 segundos. Así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha justa. Eso fue todo. Eso fue lo que sentí en esa agua, lo que me sostuvo cuando debería haber muerto. Su mano derecha justa. No era solo una metáfora, era real, me aferré a ella. Y en ese momento, supe mi vida ya no me pertenecía, no podía volver a ser quien era antes. Tenía que compartir lo que había visto, lo que había sentido. La gente necesitaba saber que Dios no está distante, no es solo una creencia o una historia en un libro. Él es real, Él está cerca, y Él nos sostiene, aunque no lo veamos, aunque no lo creamos. Al principio, no sabía cómo hablar sobre lo que me había sucedido. ¿Cómo explicas algo tan más allá de las palabras? ¿Cómo le dices a la gente que viste la mano de Dios y esperas que te crean? Dudé, temerosa de que pensaran que estaba imaginando cosas que tal vez solo fue una alucinación por cercanía a la muerte. Pero cuanto más me quedaba en silencio, más sentía un fuego creciendo dentro de mí, como si Dios mismo me estuviera diciendo, tienes que hablar. Así que lo hice. Comencé a compartir poco a poco y para mi sorpresa la gente escuchó. Algunos con curiosidad, algunos con duda, pero muchos con algo más hambre. Una hambre profunda de saber si lo que había experimentado era real, si ese tipo de amor, ese tipo de paz también podría ser suyo. Y la respuesta es sí. 1000 veces sí. Porque esta no es solo mi historia, es la verdad de Dios. Solía pensar que Él estaba distante, que pertenecía a las iglesias, a los predicadores y a las personas que tenían sus vidas en orden. Pero Él estuvo conmigo, una mujer rota, perdida, flotando en el mar con un cuerpo destrozado. Y si Él estuvo conmigo entonces, Él está contigo ahora. No importa dónde estés, no importa lo que hayas hecho, no importa lo perdida que te sientas, su mano está alcanzándote. La misma mano que me sacó de las profundidades también te está sosteniendo a ti. Y estoy aquí hoy, no porque sobreviví, sino porque Él me salvó. Y Él puede hacer lo mismo por ti. Desde ese día, he aprendido a vivir de manera diferente. No porque sea perfecta o porque todo haya caído mágicamente en su lugar, sino porque ahora sé que nunca estoy sola. Y sé que no tengo que entender todo o tener todas las respuestas. Todo lo que tengo que hacer es confiar en Él, confiar en que siempre está conmigo. Incluso cuando la vida no tiene sentido. Y esa es la lección más grande que he aprendido. La vida no tiene que tener sentido para que Dios esté obrando en ella. No siempre podemos elegir los caminos que caminamos, pero Él está justo allí guiándonos a través de todo. Así que, si estás luchando hoy, si te sientes perdido o abrumado, quiero que sepas que hay esperanza. Hay paz. Hay un amor que va más allá de cualquier cosa que puedas imaginar. No tienes que tener una experiencia cercana a la muerte para saberlo.
Solo abre tu corazón y pide. Pide por su presencia, pide por su amor, pide por su guía. Él estará allí, así como estuvo allí para mí. Y nunca serás el mismo de nuevo. Te lo prometo.